Gracias. Bueno, pues arrancamos con los temas de la semana y sin duda uno que sigue en el eje. Yo creo que llevamos ya quizá un mes de manera clarísima como el tema central de la agenda, es el de la reforma electoral. ¿Por qué digo un mes? Porque llevamos desde las propuestas del presidente, la marcha de defensa del INE, la marcha de no ataque al INE, pero que cómo se pareció a una marcha para sacar la agenda electoral, y ahora que estamos en los tiempos en donde el presidente de pronto administra que si se va hasta el próximo año, que si se vota la siguiente semana, y en eso estamos, viendo si va a haber un intento de reforma constitucional que parece condenado al fracaso, una reforma de ley secundaria en donde parecía que tenían los votos y ahora hay dudas al respecto, y en ese punto nos encontramos en el arranque de una semana que puede ser de definiciones importantes, Rafael. Pues yo quisiera voltear los términos de esta discusión porque, mira, el gobierno no pretende una reforma electoral. De acuerdo. Tautológicamente dicho, por fines de mejoramiento democrático de los procedimientos de selección de candidatos para... De campañas, claro. Lo que el gobierno pretende es una reforma política que le dé continuidad a un proyecto hoy en marcha y en ejercicio cotidiano. Al gobierno no le importa el futuro democrático de este país, le importa la continuidad que permita que en el próximo gobierno se logre la cuarta transformación o que la cuarta transformación se convierta, como en el pensamiento maoísta, ¿no?, en una revolución popular prolongada. Eso es lo que quiere el gobierno. Y para eso necesita el control del aparato electoral. Todo lo demás, la austeridad y que si los recursos y que si el dinero, todo eso es una patraña que nos ha venido repitiendo el gobierno desde el principio de sus tiempos. No diré del principio de los tiempos, pero sí del principio de sus tiempos, en donde nos dice que la honestidad, que la lucha contra la corrupción, que el gobierno pobre... Pero ese es el empaque. Ese es del cartón del envoltorio. Lo que va adentro es una reforma política de continuidad programática e ideológica, si es que a eso se le puede llamar ideología. Y el corazón de esa reforma es quitarle las atribuciones que ha tenido el INE para regresárselas al gobierno, como el tema del padrón, que esta semana... Sobre todo el tema del padrón, que se merece un comentario aparte, si nos diera tiempo, porque en el absurdo nacional hemos sustituido el carnet o el documento de identidad mexicano por el elemento distintivo de los electores. Si un ciudadano no tiene credencial de elector, pues es como si no existiera. Es como si no existiera, es como si perdiera la ciudadanía. Entonces el gobierno, que no pudo durante muchos años hacer un padrón poblacional, porque el CURP está muy indefinido y muy incompleto, entonces quiere ahora aprovechar el trabajo acumulado por las instituciones electorales, el Registro Nacional de Electores, el Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, confiscar ese padrón y empatarlo con su herramienta favorita, los programas sociales. Claro, que ahorita volvemos sobre eso. A ver, Claudio, ¿qué estás viendo? ¿Qué se define esta semana? Pues yo creo que estos son tres narrativas, tres relatos sobre una reforma electoral con fines electorales, que lo dice muy bien mi querido Rafael. El primer relato son todos los ataques. Hay un ataque sistemático al Instituto Nacional Electoral, Mario, que se basa en 4 estrategias, que son el recorte presupuestal, que ya sufrió el INE; 2, la reforma electoral, que evidentemente está presentada para perderla legislativamente, Mario, pero para ganar el relato, para ganar narrativamente. Ya sabemos lo que va a pasar. Ahí va bien en la lista de traidores a la patria. Cuando y todo voten este en discurso contra. a los diputados o diputadas que voten en contra. Después, además, vienen las leyes secundarias, que hemos discutido mucho tú y yo, Mario, si son, si es algo que verdaderamente puede dañar la operación del instituto, cosa que yo creo. Afortunadamente parece que se les cayeron los votos para poder hacer ese plan B presidencial. Y finalmente, el nombramiento de los cuatro consejeras. Que se renuevan en abril del próximo año. Y que les urge arrancar ese proceso. Y aquí yo creo que es muy importante que todas y todos estemos observando ese proceso y quiénes participan en él. Segundo relato, ¿qué calle busca? ¿No? Es evidente, ya lo dijo muy bien Rafael. Aquí esta
digamos, estrategia gubernamental lo que busca es apropiarse del árbitro electoral, que además se acaba con esto de un INE autónomo, que es contrapeso de, digamos, quienes tienen pulsiones antidemocráticas, y también defender el voto ciudadano de las y los mexicanos. Solo un ejemplo, el tuit que puso hace unas horas, ayer me parece, Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por Morena, orgullosa corcholata presidencial, definida incluso así, quejándose de que le hagan cumplir la ley, fácticamente demandando, Mario, que la dejen hacer campaña desde el gobierno de la Ciudad de México. ¿Ustedes creen, Rafael, Mario, que el INE de López Obrador se atrevería a sancionar, por ejemplo, este comportamiento? Ni este, como CNDH, Secretaría de la Función Pública en su momento. Entonces, pareciera que la calle que se busca es un sistema electoral controlado y a modo para las pulsiones de retención del poder y continuidad del proyecto político presidencial. Y el último es este relato de un presidente obsesionado, verdaderamente obsesionado, con terminar con este Instituto Nacional Electoral Autónomo, y sus aliados están jugando siguen obedientemente esa estrategia presidencial, el tono, Mario, el maltrato, la grosería contra el INE por parte de Mario Delgado, Mario Yergo, Sergio Gutiérrez Luna, Pablo Gómez. En general, todas estas figuras no corresponde, me parece, este maltrato desde el Poder Legislativo, desde el Poder Ejecutivo, a un INE que está funcionando, a un INE que tiene aprobación ciudadana de 68%, un INE que entrega credenciales para votar gratis. Decimos, oye, si no tienes INE no existes, bueno, saca un pasaporte. La diferencia es que no va a ser gratis, ¿no? Y requiere, digamos, otra inversión. Entonces, me parece, simplemente para cerrar, que estamos viendo una batalla épica, una batalla heroica, que es la que está, me parece, liderando Lorenzo Córdoba en defensa de la autonomía del árbitro electoral. Y sí, esta es una batalla, digamos, condenada a terminar el próximo 4 de abril. Claro, porque hay que recordar que además en la estrategia esta de descalificación del instituto se ha optado por la personalización de los consejeros. Cuando esos dos consejeros se van en abril, que más allá de... Se van 4, pero destacan Lorenzo y Ciro Murayama. Que hay 2 a los que el gobierno les ha puesto todos los adjetivos, toda la estrategia de descalificación está sobre 2 personas que se van, lo cual es importante porque aún si uno compartiera la narrativa del gobierno contra esas personas, eso no justifica una reforma institucional, dado que las personas que son las villanas en la narrativa oficial ya se van. Pero además entonces, si ya se van, pues ¿cuál es el sentido de cambiar la institución? Hay otra trampa en esto que está manejando el gobierno en contra del INE. Al centralizar y personalizar los ataques en Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, el gobierno se centra en el Consejo General. Que además del Consejo nada más son 2 votos, dicho sea de paso. Pero el INE no es el Consejo General. De acuerdo. ¿Quién estuvo como representante de Morena y en su momento del PRD, antes de que lo transformaran, representando estos intereses que hoy están desde el gobierno? Pablo Gómez. Muchas de las decisiones que ahí se tomaron contaron con la aprobación del señor Pablo Gómez. Claro. Y la norma electoral. Que es un perverso de tiempo completo. Bueno, eso lo digo yo, ustedes no, pero yo sí lo digo. Bueno, entonces, pero el INE es algo mucho más que eso. El INE, en las funciones que ya dijimos, de sustituir la ausencia o la incapacidad del gobierno para darnos a los mexicanos un documento de identidad, es una institución importante que hace lo que no le toca. El INE, como fiscalizador de los procesos electorales y preelectorales y de anticipación electoral, está haciendo más de lo que le toca. Toda esta reforma que llevó a la Constitución actual fue la que le echó encima más tareas de las posibles. Humanamente es imposible. Lo cual explica el presupuesto, entre otras cosas. Claro, porque lo pones a monitorear todas las emisiones de radio y televisión del país. A fiscalizar los partidos. Y luego a fiscalizar los partidos. Y luego a financiar a los partidos. Bueno, pero aparte de eso, hay un servicio de carrera dentro del instituto. Que es el que permite que cada elección para capacitar a los ciudadanos que ayudan en la organización, instalación de casillas, vigilancia del proceso el día de la elección. Y aparte de todo eso, es una institución confiable, socialmente respetada.
Y eso es lo que al gobierno no le conviene. El gobierno lo quiere presentar como una fábrica de fraudes electorales, cuando que esa fábrica de fraudes electorales te dio y te reconoció el triunfo plenamente. De la presidencia y de 22 y de todos estados, los gobiernos estatales. Claro. Y entonces, es una obsesión, como todas las obsesiones, enfermiza. Sí. Porque el presidente está anclado en lo que él llamó el fraude del 2006. Sí, y a partir de ese es el mito fundacional Y de no todo hay una esto, sola claro. persona que haya estado, digamos, convalidando ese fraude, que hoy esté ahí. De acuerdo. Oye, nos quedan un par de minutos, pero yo quisiera destacar un elemento importante de esta semana, las tensiones en la coalición gobernante. Y en la coalición de oposición A ver, también. ¿por qué estás viendo ahí? Pero es que es muy claro, Mario, que lo que está pasando, pues es que al presidente salir con la bandera a cuadros de ahora le arranca la carrera por la, digamos, siguiente presidencia en 2024, pues lo que hace es que este tiempo que usualmente sirve, Mario, para que los partidos se pongan de acuerdo, logren consensos, generen modificaciones, haya un diálogo legislativo que me parece está sepultado, absolutamente roto, fracturado, fruto de la propia política presidencial de no abrir un diálogo. Claro. Porque hay que reconocer que los diputados y diputadas de Morena pues siguen muy fielmente la Y instrucción entonces te presidencial. queda el verde y te queda el Y entonces PT. te queda ahí. ¿Y qué está pasando? Pues que destapada esta carrera por la presidencia, pues empiezan a buscarse las agendas individuales, Ya. tanto en la coalición gobernante como en la coalición, digamos, de oposición. Vamos a ver quiénes son los suspirantes, las suspirantes que al final logran verdaderamente tener esa posición. Y yo agregaría nada más una cosa. No es la del 24 la que está en disputa, es la del 30. Porque la del 24, a lo mejor en el juego que hoy tenemos lo podría ganar Morena. Eso Sí. habrá que ver qué dicen los electores. Creo que la pregunta es si en el 30 una fuerza política no popular puede ganar una elección en los términos en los que hoy está el sistema. Exacto. Pero yo creo que va por ahí más la jugada. Mira, faltan 48 horas para que se decida esta reforma política Sí. en la Cámara de Diputados. La semana pasada, el señor Mier salió con una batea de baba diciendo que se pasaba para el martes, porque así lo habían pedido sus aliados. Sus aliados dijeron no. Nosotros no pedimos, aceptamos, que es muy diferente. El señor nos propuso pasarla y aquí está la frase, dijo, por prudencia. ¿De cuándo acá la prudencia es un Así es, atributo político de Morena? O de Sergio Gutiérrez Luna, o del presidente. El presidente, O el señor Mier da pena, Sí, sí, sí. da pena con sus explicaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que si los aliados le aprueban esto, los aliados desaparecen, porque les van a quitar el dinero y les van a quitar las diputaciones pluris y les van a quitar la manera de vivir como rémoras del partido en el poder. Entonces ya no van a servir para nada. Lo único para lo que pueden servir es para oponerse ahorita. Si no se oponen ahorita a su propio aliado, pues Se entonces acabó se el estarán asunto. haciendo eso que llaman allá los japoneses seppuku, que es agarrar una espada y abrirse la panza Pues sí. con él. Pues vamos a ver qué pasa y qué nos trae la agenda para la siguiente semana. Gracias, Claudio. Un placer estar aquí en la mesa. Gracias, Rafael. Gracias, muy buenos días, Gracias. buenas semanas.